Chichis. Sí. Qué extraño de él. Bueno, ahora lo que ha pasado con los años, ahorita tengo ya más o menos 30 años de que se fue. Yo tenía 22. Entonces, pues lo que ha pasado en este tiempo pues es que lo he descubierto mucho más, ¿no? Y ahora que es el centenario y que de alguna manera estoy trabajando algunos materiales audiovisuales sobre él, una serie de televisión muy específicamente donde me he metido a fondo en cosas que antes había escuchado que tenía que ver con él, en que había trabajado en algún momento de su vida en esos lugares o que había pasado por ciertos espacios, qué sé yo. Y ahora fui, hice, busqué, investigué, archivé, encontré y los tuve que narrar de alguna manera. Entonces, pues fue descubrir muchas cosas muy interesantes y que no me lo acabo. Lo que más sería extrañar como tal sería la posibilidad de poder platicar de muchas cosas que he descubierto y que no tengo manera de platicar con él. Y como tal, pues tal vez estas cosas de poderle enseñar las películas que uno hace o poder platicar sobre los personajes que uno descubre, una de las cosas que más admiro y que más me deja, de alguna manera que intento seguir en la manera de lo posible, es la posibilidad de poder platicar con la gente, que yo creo que él escuchaba mucho. Es una de las cosas que creo que él más hizo fue conversar y generar conversaciones, generar encuentros con pues, sus víctimas, con la gente que tenía enfrente. Y eso, estimular conversaciones, crear amistades, crear vínculos y de alguna manera lo que te deja es eso, el aprendizaje el aprender a escuchar. Pues bueno, nos dejó una gran responsabilidad. Porque de alguna manera siempre tienes que estar presente y él siempre va a estar ahí. Entonces, pues más vale, no digo asumir, pero sí no dejar de estar consciente de que él sigue estando y que va a estar, y que cada vez es más compleja su posición y que cada vez el tiempo conforme pasa lo vuelve más sabroso, más apetecible, le descubres muchas más cosas. Entonces yo creo que esta posibilidad de poder ver el mundo a través de una enseñanza que él te deja, de muchas diversas posibilidades que tienen que ver con la música, que tienen que ver incluso con el deporte, porque era alpinista, porque era gran platicador y conversador y que estimulaba la plática con el que estuviera enfrente, que era un gran padre, un gran marido, una persona que quincena tras quincena traía el gasto, que calladito, pero ahí estaba haciendo sus cosas, con un nivel de organización brutal y muy sutil, pero muy organizado, donde en este lugar estaba su biblioteca y finalmente todo estaba lleno de cientos de libros acomodados con el tiempo de una manera tal que cuando los sacamos eran miles y miles de libros, ¿no? O sea, esa capacidad de mirar el mundo con detalle, yo creo que es algo que es muy envidiable y que de alguna manera pues uno quisiera compartir en cada detalle que uno habla o piensa o cuenta o dice desde distintas áreas. Tú no puedes hacer nada si no ves, pero para ver necesitas escucharte a ti mismo, necesitas escuchar a la gente. Yo generalmente con lo que más trabajo son lo que más me gusta es la palabra, es la gente cuando cuenta cosas, pero cómo cuentan las cosas. Y entonces el montaje se vuelve en una especie de montaje de historias a través de las conversaciones que tienes con estas gentes. Entonces, esos vínculos de los que hablaba, esos vínculos que se crean solamente cuando, pues, escuchas. Y cuando escuchas, ves. Y cuando ves, pues construyes cosas. Entonces, las secuencias que tú estás armando tienen mucho que ver con escuchar. Yo estoy súper claro que no sabemos escuchar y que por lo tanto no vemos bien en dónde estamos. A este país creo que no lo conocemos porque no lo escuchamos. Pasó el tiempo y de repente mi padre me regaló una cámara de fotos Rolei chiquita que fue con la cosa que empecé a hacer las primeras imágenes. Pero a mí me daba un poco de pánico todo el ambiente cinematográfico de México en particular, que el que conocía. O sea, todo este lugar donde estaban estas vacas sagradas del cine que son un poco intocables y el ambiente de medio lúgubre, oscuro, raro, no se me antojaba. Y casualmente después, andando el tiempo, bueno, vino toda una nueva generación que era mi generación, que eran pues, todo
pues, otros chavos, otra cosa. Y como que el estímulo fue distinto. Y ahí comenzó todo, pero la definición de esto ocurrió cuando muere Juan, cuando muere mi padre. Y fue entonces cuando agarré lo que sabía, que era una cámara, la primera cámara de formato pequeño que existió, que era una V8, de cassettes pequeños, que era así una revolución. Agarré la cámara y me fui al sur de Jalisco a entrevistar a gente, sin saber sin saber cómo hacer una entrevista, sin saber que estaba haciendo un documental, ni saber qué se llamaba lo que estaba haciendo. Simplemente encontraba un personaje increíble que me hablaba de mi padre. Ni siquiera me hablaba de mi padre, me hablaba de su historia, pero era un personajazo que me hablaba de cómo había conocido a mi abuelo, y empezó a hacer un viaje hacia las raíces. Cuando empecé a tocar ese viaje de las raíces es cuando empecé a encontrar que que se llamaba imagen, trabajo de la imagen y de la voz y las historias, pues tenía mucho sentido, porque me encontré con estos personajes. Estos personajes del sur de Jalisco, estos viejos cuenteros, de characheros mentirosos, que eran peones arrieros, y personas muy simples del campo, son los que estimularon todo este viaje. Y a partir de ahí me clavé y sigo en esas. Entonces fue, yo creo que una cosa que tiene que ver con encontrar en el carácter de los personajes, pues todo un espíritu ahí fantástico, ¿no? Que no lo encuentro en la ficción, todavía no me veo ahí. Hay mucho que hacer en esto que luego supe que se llama documental, que yo le llamo más bien como documental creativo, qué sé yo, que no es no es una narración de hechos o de cifras o de datos o de crónicas o de noticias, es buscar en la medida de lo posible tratar de construir historias con lo que está ahí. Y el chiste es ir ahí a ver dónde. Siento que es como cuando los adolescentes, es como Rilke por ahí, que decía en Cartas a un joven poeta, que es una lectura básica para mí en ese sentido, que dice, ¿cómo es posible que ya estás enamorado y sientes que ya sabes todo el amor si tienes un escuincle de 15, 20 años, cuando es el sentimiento más complejo y más sofisticado del ser, ¿no? Que ni cuando ya somos adultos y viejos podemos entender? Pues el cine se me hace lo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que un chavo de 15, 20 años ya siente que es Scorsese o una gran figura tarkovskiana, ¿no? Para poder entonces conocer todo lo que sucede alrededor del espíritu y del uso de la imagen en este país? Un país tan complejo, tan lleno de historias y tan maravilloso, ¿no? Que merece echarse un clavado bien allí y tratar de entender qué está pasando. Y ahí es donde nace otra vez mi padre, ¿no? De alguna manera. O sea, tienes que aprender a escuchar lo que está pasando ahí y no necesariamente hacer tú lo que tú crees que tienes que hacer respecto de ti. Primeras dificultades. Para poderlas solucionar, creo que también ya dije, creo que tiene que haber un trabajo mucho más pausado, mucho más de quererse a sí mismo, de conocerte. Y en ese trabajo existe una recapacitación de dónde estamos, qué nos pasa a todos en este contexto en el que estamos. Y eso le pasa al video indígena, que ya lo empezaron a hacer, y ellos hablan de sí mismos mucho. Y es algo sintomático bien interesante, que yo no voy a ir a hablar de las comunidades indígenas, sino que bueno que ellos ya hablan de sí mismos, porque ellos son los que tienen que decir sus cosas. Yo hablaré de lo que me toca, y yo estoy descubriendo lo que me toca. Y yo creo que cada quien tiene que descubrir lo que le toca. Y en ese sentido están pasando cosas interesantes. De repente el cine mexicano se volvió mucho más observacionista. O sea, son como películas más abstractas o más locochonas, que bienvenidas, ¿no? Porque ya es más arriesgado. Pero, sin embargo, pues seguimos haciendo pues muchas banalidades, y esas son como las que están al día. Yo no tengo nada en contra del cine comercial, pero creo que se pueden hacer mejores cosas, punto. Y también se pueden hacer mejores cosas del cine mucho más arriesgado, que vengan. Y sí se están haciendo muchísimas cosas. Creo que ha habido una gran cantidad de producción ahora, o sea, que no me digan que no se hace. Hay mucho cine, pero si hay que echar a perder, bueno, ya se hizo. Yo creo que ya estamos llegando a cubrir la cuota, pero digo que hay que echarle un poco más de inteligencia y de seriedad. Y en todos lados, en la televisión también. La televisión está abandonadísima en este país, no existe. Y hay mucho que hacer. Yo estoy intentando hacer tele de manera independiente y wow, es un formatazazo. Ahora que ya se va a las redes y a los nuevos formatos y a la media que hay, pues venga también. Pero hay todo por hacer. Bueno, yo creo que es la ventana sana y de calidad del cine mexicano.
además de algunas ficciones que hay, que existen, pero yo creo que es la ventana a la realidad. Esto hay, aquí es, y nos hemos dignado a abrirla tantito y sacar un poco de esto. O sea, tal cual metes la mano allá afuera diciendo esto es, y lo que lograste pescar, porque es una inmensidad. Es muy difícil hacer documentales, es muy cansado, necesitas mucho tiempo, necesitas poder convencer a los auditores y a todas las autoridades financieras que vale la pena, que te estás tardando, pero que es importante, y toda una serie de argumentaciones que son cansadas y de lugar común, pero pues, tienes tu abanico y las puedes argumentar y se las puedes decir. No te van a creer, no te van a hacer caso, pero son ciertas. Que no es negocio. Ha habido negocio en el cine documental y ha funcionado muy bien en ese momento. Que hay películas que no necesariamente encuentran el nicho perfecto, pues sí es cierto. Yo sé que cuando una campaña publicitaria funciona bien, sí es capaz de lanzar una película. Pues la media luna salió, como salen todas las cosas cuando quieres empezar algo tú solito y tienes que crear una empresa que de alguna manera te represente a ti ante todas las otras posibilidades económicas que puedan financiar cosas, ¿no? Y bueno, comencé con una tesis que era mi tesis del CCC, del Centro de Capacitación Cinematográfica, lo cual me abrió todo lo que era hacer mi primer largometraje, que es del Olvidor, no me acuerdo, y marcó el sello que tiene que ver con pues esto de la búsqueda de identidad.